Bueno, entonces vamos a ver ahorita pues las bases del procesamiento de señales digitales. Esta disciplina pues es fundamental, es la disciplina fundamental en el desarrollo de comunicaciones de nueva generación. Hay referencia de expertos, investigadores expertos en el tema desde hace mucho tiempo, que han acuñado el término de comunicación digital precisamente por el trasfondo teórico, por el marco teórico que es sólido que ha ofrecido el procesamiento de las señales en el dominio digital, y ese trasfondo pues es el que le ha dado a las comunicaciones actuales y a las comunicaciones de nueva generación el término de comunicación digital, debido pues a ese subyacente procesamiento en términos digitales, en tecnología digital. Entonces, pues esta disciplina es la base, el marco teórico que fundamenta a las comunicaciones, ¿no? Es una tecnología que ha habilitado. Los expertos, decía yo, los expertos han mencionado que cada vez que hay un cambio revolucionario en alguna parte del procesamiento, de la teoría del procesamiento de señales digitales, existe de inmediato un cambio visible en las comunicaciones digitales. Entonces, cada contribución en esta línea fundamental provoca también un cambio fundamental en las comunicaciones. Debido a eso es muy importante ver pues este trasfondo, este marco teórico, ¿no? Entonces, pues nos vamos a referir a Digital Signal Processing, a DSP. Así le vamos a llamar a esta disciplina, DSP, DSP, Digital Signal Processing, que en español se refiere a veces como tratamiento de señales digitales, o tratamiento digital de señales, o procesamiento digital de señales, o procesamiento de señales digitales. Así, se puede decir procesamiento digital de señales porque el procesamiento es digital. Y se puede decir procesamiento de señales digitales porque las señales son digitales. Entonces, cualquiera de esos términos también están bien. También tratamiento, por ejemplo, tratamiento de señales en lugar de procesamiento. Este es correcto entonces. Pero nosotros vamos a referirnos aquí con la terminología común a nivel internacional, que es DSP, Digital Signal Processing. Y ya más adelantito veremos DSP como una sigla muy parecida para otra entidad, para otro objeto. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, los procesadores actualmente a esta fecha, ¿no? 2020, pueden llevar a cabo Digital Signal Processing Operations, operaciones de DSP, para una gran cantidad de aplicaciones. Las prominentes son, como mencioné, pues para las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Para las comunicaciones en general, no solamente inalámbricas, para las comunicaciones en general. Entonces, pueden ser ejemplos de aplicación: comunicaciones inalámbricas, acondicionamiento de señales de imagen, de audio, de video, etcétera, ¿no? Hay dos particulares menciones aquí, ¿no? De esas. Y estos procesadores pues son capaces de llevar a cabo el orden de gigaoperaciones, gigaoperaciones por segundo. O sea, una cantidad de un billón o 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones de operaciones por segundo, una cantidad brutal de operaciones por segundo. Hay procesadores más especializados que tienen núcleos paralelos, pueden llevar a cabo más todavía, más operaciones. Entonces esa tecnología, esa capacidad
de hacer operaciones es la que ha llevado pues a las comunicaciones hasta el punto donde estamos ahorita. Este, Vamos a ver nosotros las bases o los fundamentos de este marco teórico, Digital Signal Processing o DSP. Bueno, entonces DSP también hace referencia a los procesadores especializados que hacen este tipo de procesamiento. No son los procesadores generales de propósito general que encontramos en los celulares, en las tablets o una arquitectura un poco diferente en las workstations, en las computadoras personales de trabajo. Esos son procesadores de propósito general. Y entonces los procesadores especializados que hacen tratamiento de señales en el dominio digital suelen referirse como DSP también, pero en ese caso es Digital Signal Processor, procesador de señales digitales. Entonces esas son las dos, los dos nombres que les decía yo sobre DSP, ¿no? Digital Signal Processing, la disciplina, Digital Signal Processor, el procesador que hace esta tarea. Obviamente se puede hacer Digital Signal Processing no solamente sobre estos procesadores especializados. Se puede hacer sobre procesadores de propósito general, sobre microcontroladores, sobre circuitería muy básica, sobre una circuitería aún más densa que los propios DSPs, que son los arreglos de compuertas programables en campo, FPGA. Bueno, se puede hacer procesamiento en chip dedicado. Hay una gran variedad de plataformas de hardware donde se puede hacer este procesamiento. Y entonces por eso es que las comunicaciones actualmente están pues hasta donde hemos avanzado ahorita, ¿no? Bueno, entonces en cada una de estas tareas, en cada una de estas aplicaciones de procesamiento de señales digitales, eh, la utilización de operaciones aritméticas es subyacente en todas las operaciones y pues está siempre presente, es ubicua. Entonces, precisamente esa es la parte importante, que se puede hacer una gran cantidad de operaciones que antes no se podía, que en el dominio analógico incluso no se puede hacer. Hay características de los sistemas que procesan a las señales que no pueden existir en el dominio analógico. En el dominio analógico, si el circuito se calienta, cambia la señal. Si no se puede tener retraso de fase lineal, entonces eso es una cosa ideal. Pero en el dominio digital sí se puede. Entonces hay muchas cosas que en el dominio digital se pueden hacer. Y bueno, pues esa es parte de la importancia de esta disciplina. Entonces, pues seguimos adelante. Para recordar y mencionar un poquito más claramente en dónde se aplica, ¿no? Obviamente dijimos en comunicaciones. Y pues aquí hay mencionado un poquito más de aplicaciones, de campos, de subdisciplinas o de núcleos físicos que se implementan para llevar a cabo diversas tareas, una gran diversidad de tareas. Por ejemplo, corrección de errores en la transmisión, esquemas de modulación para que no se estorben las señales ortogonales, ¿no? Para que no se estorben las señales, modulaciones, ecualización de canal, acondicionamiento del canal para que las comunicaciones, la información transmitida pueda estar protegida y pueda fluir de la mejor manera posible. Una gran herramienta que ha sido fundamental en el procesamiento de las señales para comunicaciones, y no solamente para comunicaciones, para otro tipo de tratamiento de señales, pues es la transformada de Fourier, que significa ver a las señales en otro dominio, ver a las señales en lugar de verlas como oscilaciones en el tiempo, verlas como oscilaciones en la frecuencia.
Y ya como vemos la misma cosa desde dos perspectivas diferentes, pues podemos hacer más cosas, el doble de ideas, ¿no? Entonces, eso significa FFT, Fast Fourier Transform, o transformada de Fourier rápida. Fourier se suele pronunciar Fourier porque era un científico francés, ¿no? Bueno, entonces OFDM, modulación por división de frecuencia con ortogonalidad o ortogonal, este, eso significan esas siglas, ¿no? Se puede hacer una gran cantidad de procesamiento o solamente directamente relacionado con comunicaciones para transmisión de señales digitales, redes inalámbricas, redes de computadoras ya alambradas, eh, encriptación, algoritmos de encriptación, AES, DES, para la seguridad de la información, cancelación de eco en las redes de teléfono o de voz sobre IP, acondicionamiento de música y audio. Bueno, se puede hacer una gran cantidad de algoritmos, de tareas para acondicionar la señal y que ésta llegue de la mejor manera. Entonces, pues esa es la importancia. Esto sigue marcando por qué es tan importante eh, considerar el procesamiento de señales digitales en este curso. Ahora bien, aquí hay un poquito más de mención que no está directamente relacionada con las comunicaciones. O sea, no en el sentido estricto de decir que estamos hablando de comunicaciones, pero sí en el hecho de que estamos acondicionando las señales que eventualmente van a transmitirse. Por ejemplo, compresión de audio o compresión de video, con los diversos estándares que aparecen ahí mencionados. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la señal se va condicionando desde el momento en que se va, o sea, desde el momento en que se adquiere, desde el momento en que se genera la señal que se va a transmitir, la información que se va a transmitir, desde el momento en que se genera, se debe acondicionar. Una de las características más importantes, como se menciona en estos dos bloques grises, es la compresión, porque comprimir los datos permite preservar la información que vamos a llevar a transmitir, pero en una menor cantidad de datos. Entonces, transmitir menos información pues resulta más eficiente, mejor uso del canal. Entonces, pues esa es una de las partes importantes. El procesamiento tiene una gran cantidad el DSP, perdón, procesamiento de señales digitales, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Otra característica es, por ejemplo, en el hecho de mejorar la señal, realzar sus características importantes. Cancelación de eco, ecualización de canal, filtrado y filtrado adaptivo. Hay aplicaciones en radar, quitar señales que distorsionan en un punto de frecuencia, jamming signal se les llama. Separación de fuentes de manera ciega, o sea, un filtrado de cierta información sin saber exactamente las componentes que no queremos que se pasen, que se filtren, ¿no? Entonces, todo lo que queremos rechazar de la información que queremos extraer, pero desde un punto de vista que no tiene más que estadística, información estadística. Entonces, eso es separación de señales importantes. Hay una gran variedad de algoritmos y precisamente esa es la parte interesante, que en el dominio digital se pueden llevar a cabo algoritmos que no se podían en el dominio analógico. Entonces también por ejemplo, si se va a transmitir en una red de telemedicina, por ejemplo, se va a transmitir información básica, información importante del cuerpo humano. Se debe proteger muy bien esa información, que no se filtre, que no se fugue, que no se la roben, pero a la vez se debe realzar la información importante. Bueno, pues estas son en términos generales las aplicaciones
de esta disciplina, Digital Signal Processing. Entonces, DSP es muy importante. Y los fundamentos que vamos a ver ahorita pues son la base, ¿no? Son la base. Los algoritmos especializados pues ya se verán dependiendo de qué se elija estudiar, ¿no? De qué se elija, por ejemplo, procesamiento de imágenes, pues entonces ya se siguen todos los algoritmos enfocados a imágenes y así. Y básicamente, a final de cuentas, los algoritmos son muy parecidos y todos se incluyen dentro de esta gran disciplina que es DSP. Entonces, pues revisemos las ventajas, ¿no? Las ventajas son que Digital Signal Processing permite, por un lado, insensitividad, no es sensible, no se afecta por cambios en la temperatura o en el envejecimiento de los componentes o en la tolerancia de los componentes. Recordemos que cuando se fabrica un circuito electrónico, cuando se fabrica un dispositivo, aún, aún en la misma línea de producción, cuando se fabrica una cantidad en una producción, ¿no? Se fabrica cierta cantidad. Pensemos en un par de dispositivos. Esos dos dispositivos son diferentes por variabilidades en el proceso de fabricación. Entonces estadísticamente no se puede tener dos dispositivos que sean igualitos. Entonces esa es la tolerancia que se llama la tolerancia de los componentes, que varían respecto a la especificación ideal que tendrían, ¿no? Cada dispositivo. Entonces, si se trata de dispositivos analógicos, estas tolerancias provocan cambios en la señal analógica. Sin embargo, en el dominio digital, esa tolerancia no afecta al tratamiento de la señal, no afecta a las señales, precisamente porque en el dominio digital el procesamiento es distinto. Entonces, esa es una cosa muy importante que nos ha favorecido hasta, pues que ha sido el motivo por el cual nosotros estamos a este punto de tecnología en este momento, 2020. Bueno, entonces el envejecimiento tampoco es un problema, porque el envejecimiento de un componente no afecta directamente a las variaciones de las señales que se van a tratar, no le cambia los valores, digamos. O cambios en la temperatura no cambian los valores. Ciertamente sí provocan una afectación que es realmente imperceptible o dicho de otro modo, que se puede cancelar en este dominio digital. Entonces, otra característica de DSP es que tiene la capacidad de llevar a cabo funciones que son de otro modo difíciles o incluso imposibles de realizar. Y cuando digo de otro modo me refiero al modo analógico, al dominio analógico. Entonces, este es el ejemplo que mencioné hace rato. Por ejemplo, cuando se trata de filtrar señales, pensemos en señales de voz, ¿no? Pensemos en señales de voz. Y queremos canalizar esa voz en diferentes bandas para no sé, fortalecer un poco las S y las señales aguditas y bajar un poco el nivel de las graves. Pensemos en eso. Entonces, en esa aplicación es muy importante, si esa aplicación es para hacer una transmisión real de la voz, que no llegue retrasada, entonces se necesita un retraso lo más bajo posible. Pero a la vez, cuando la señal se empieza a hacer demasiado rápido, o sea, que no haya retrasos, el sistema mismo provoca distorsiones de fase. Entonces,
para eso se deben diseñar filtros o sistemas que no retrasen demasiado, pero a la vez que no causen distorsión por el hecho de no retrasar demasiado. Entonces eso se puede lograr en un dispositivo, en un sistema digital, haciendo un filtro óptimo con el menor retraso posible, pero a la vez con un retraso, con una distorsión, o cómo se puede decir, con un retraso constante en todas las frecuencias. Entonces eso no se puede hacer en el dominio analógico. Y en cambio en el dominio digital es uno de los algoritmos más conocidos. Entonces, finalmente otra característica son las soluciones compactas de baja potencia y de bajo costo. Debido al auge, debido a esta característica o este conjunto de características favorables que tiene el procesamiento de señales digitales, es que la tecnología digital, la tecnología de circuitería digital, pues ha recibido un gran impulso, una gran motivación para ser desarrollada. Así que a la par con nuevos algoritmos en esta disciplina de SP, a la par de eso, también en la tecnología digital se han hecho una gran cantidad de avances. Entonces tenemos pues actualmente procesadores que tienen una gran cantidad, billones de transistores, billones de switches, incluidos en un pedacito muy pequeño de 1 centímetro cuadrado de silicio. Entonces es un gran avance porque tenemos la circuitería o tenemos la tecnología para realizar circuitería de compacta, de baja potencia y de bajo costo. Esa es una probablemente de las más importantes contribuciones actualmente, el bajo costo. El bajo costo de los circuitos digitales. Entonces, pues es increíble que, que tengamos tanta capacidad en un pequeño chip, en una cosa tan pequeñita. Entonces, pues ambas cosas se han ido fortaleciendo. Ha sido un círculo virtuoso, se le suele llamar. Por una parte, esta teoría de DSP permite formalizar, matemáticamente formalizar el tratamiento de las señales, el procesamiento de las señales y mostrar pues la gran cantidad de beneficios que se pueden obtener si se procesan las señales de esa manera. Y entonces eso motiva a la comunidad de investigación que hace, pues que desarrolla microelectrónica para hacer nuevos procesadores cada vez más potentes, cada vez más densos, eh, donde se puedan llevar a cabo todas estos algoritmos que se describen en esta disciplina de DSP. Y entonces al tener nuevos procesadores, pues esta disciplina de DSP adquiere más motivación para decir, ahora podemos hacer más cosas. Y entonces esto ha generado pues un gran avance. Entonces, a esto se añade esta frase al final que dice, hay una gran cantidad, una constante y creciente, necesidad, no cantidad, una creciente necesidad para procesar más información de la manera más rápida posible. Entonces, en el dominio, en el campo de las comunicaciones digitales, pues eso lo hemos visto eh, realmente en solo 20 años o en solo 30 años. Se ha visto en solo 30 años un gran avance desde las primeras generaciones de comunicaciones inalámbricas hasta ahorita lo que se está haciendo como la quinta generación de comunicaciones inalámbricas, que es básicamente, se resumen estas evoluciones en eso, una constante y creciente necesidad de procesar más datos, más información y de la manera más rápida posible. Pues, ¿qué provoca esto? Que se haga investigación en DSP, en esta área, en DSP, que se investiguen nuevos algoritmos
para enfrentar los nuevos retos que se tienen. Y pues también provoca un correspondiente avance en la microelectrónica. Necesitamos mejores chips, más densos, más compactos. Entonces, pues ese es el estado hasta donde vamos, ¿no? Ahora bien, nosotros estamos viendo esto, pues en relación al cómputo móvil. En relación al cómputo móvil, porque recuerden, ustedes están integrándose a una maestría en cómputo móvil, ¿no? Entonces, en cómputo móvil DSP ocurre frecuentemente de manera ininterrumpida. O sea, ocurre DSP siempre. ¿Qué dijimos que es DSP? Digital Signal Processing. Ocurre procesamiento de señales digitales de manera ininterrumpida, de manera ubicua. Todo la física subyacente, el procesamiento subyacente que no vemos está ocurriendo en el dominio digital. Entonces, pues esto menciona un poco más sobre el hardware. El hardware de DSP debe estar optimizado para alta velocidad de operación. Los sistemas necesitan operar en tiempo real, interactuando unos con otros. Entonces, pues esta es una de las características importantes que se tienen, que se deben tener en cuenta. Otra es el consumo de potencia. El consumo de potencia. Los sistemas deben operar con pequeñas baterías. Recordemos que un sistema no puede ser móvil si no está operado por baterías y si no se puede mover inalámbricamente de un lugar a otro, ¿no? Conectarse inalámbricamente y estarse moviendo de un lugar a otro. Entonces, pues necesariamente tiene que consumir poca potencia y tiene que tener una baja utilización de área. Los sistemas deben tener factor de forma pequeño, o sea, que sean chiquitos de tamaño. Entonces, estas características, estas demandas hacen que tanto la comunidad científica en el área de los procesadores, de la microelectrónica, ¿no?, avance y produzca nuevos dispositivos. Tanto ocurra eso como que también ocurra el desarrollo de nuevos algoritmos. Ahora bien, hay un gran reto, porque conforme hay avance, no se queda estancado ahí la demanda. Es decir, si uno ya tiene un procesador suficiente para hacer, no sé, un filtro de manera relajada, entonces ahora se dice, ¿por qué no usar ese procesador para crear una red neuronal, que es mucho más compleja que un filtro? Y entonces ahora se tiene el problema de que la red neuronal no cabe en el procesador. Hay que crear nuevos procesadores que se puedan adaptar a la topología de las redes neuronales. Muy bien, ya se tiene estas máquinas de procesamiento de matrices, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, un GPU. Y entonces ahora decimos, ya le cabe una red más grande. Bueno, entonces este es un círculo virtuoso que nos ha llevado pues hasta este momento. En el área de en el área de cómputo móvil, DSP juega un papel muy importante porque los algoritmos, todo lo que se investiga, la comunidad científica que investiga DSP, tiene que tener en cuenta estas tres requisitos que estoy poniendo ahí para el cómputo móvil. ¿Quién va a ser esa comunidad científica? Pues ustedes, quienes se están integrando y van a comenzar a trabajar sobre esto. Entonces, pues mientras dejamos aquí, para no hacer el video muy largo, ya llevo media hora, y entonces solamente para cerrar en este video, pues les recuerdo, estoy haciendo estos videos pues por la necesidad, porque debemos estar guardaditos, tratando de no salir. Estamos viviendo una situación sin precedentes y es muy importante que nos cuidemos todos. Entonces, para favorecer las clases, la impartición de clases sin necesidad pues de vernos presencialmente, es que estamos haciendo estos videos. Entonces, por lo mismo van a ser un poquito más cortos
que lo que sería una clase presencial. Los voy a tratar de hacer más cortos, más sintetizados, y de este modo ustedes podrán pues adquirir el conocimiento sin las interrupciones o sin la interacción en persona, ¿no? Por una parte, pues va a estar un poco más aburrido, porque echarse un video de media hora es mucho más aburrido que echarse una media hora de clases, que se va muy rápido. Entonces, realmente la información es la misma, solamente que va a estar contenida sin plática, sin romper el hielo, sin comentarios adicionales. Y ya ustedes me harán llegar los comentarios, pues, por correo. Entonces termino aquí, voy a hacer videos cortitos de cada clase, y les exhorto a que se documenten con la literatura correspondiente. Entonces terminamos por el momento.